La desaparición de un hombrillo ocasiona una desesperada búsqueda por parte de su progenitor, quien se culpa por la pérdida teniendo constantes comportamientos destructivos, hasta el punto de perder a su esposa, amigos y su camello, sobre todo omitiendo la ayuda de un detective que pretende ayudar en la búsqueda. Al estar en ese estado, crea una marioneta imaginaria, la cual se convierte en su único aliado para encontrar a su hijo, pero la desaparición del niño ocasiona un sinnúmero de sucesos en torno a la corrupción de algunos oficiales y políticos. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta miniserie de misterio y drama llamada Eric, la marioneta. Los acontecimientos de esta trama ocurren en 1985, donde se involucra a la familia Anderson, conformada por Vincent, un titiritero famoso de la TV dentro de un programa exitoso llamado Hola Sol, buenos días. Este éxito lo comparte con su esposa Cassie y como resultado de este matrimonio existía Edgar, un pequeño de 9 años. Aquel show televisivo en los últimos meses había tenido una baja audiencia, esto dicho por Lenin, compañero de El Vigín. La cuestión era crear una nueva marioneta a fin de capturar nuevos espectadores, así también convencer al jefe de la televisora y no ser cancelados, idea que no es del agrado de Vincent. Más adelante, Edgar menciona en tener una idea para la nueva marioneta, el cual era un monstruo llamado Eric. Sin embargo, el Mijín ni siquiera le toma atención. Soy un padre terrible. De hecho sí, porque ni en las carreritas dejaba que su hijo lo venza. Maldición. Más problemas ocurrían en la casa porque el matrimonio de los mijos no andaba muy bien, puesto que las discusiones eran el pan de cada día, todos ocasionados por Vincent. Obviamente esto no era del agrado de Edgar, y al día siguiente, viendo cómo las huevadas de sus padres seguían igual, termina yendo solo a la escuela, pero en su camino termina convirtiéndose en un hombrillo desaparecido. ¡Al señor Salchicha! Casi toda preocupada por el secuestro, pretende comunicarse con el Mijín, quien sin dar mucha importancia continúa su día normalmente. Además, en su frente tenía un rasguño misteriosamente misterioso. Supuestamente, esto sería debido al ataque de un oso. Su compañera, al escuchar semejante huevada, termina con cara de... Uy, sí, claro. Por otro lado, a la grabación del show, Richard Costel y su familia habían sido invitados. Este pan era el vicealcalde de la ciudad. Horas más tarde, Vincent, después de enterarse de la desaparición de su pequeño, tiende a actuar de forma extraña como si estuviera ocultando algo. Luego conocemos al detective Michael, asignado a los casos de personas desaparecidas, y con la respuesta de los padres solo sabe que el hombrillo fue visto por última vez en la mañana. Igualmente averigua más información con uno de los vecinos llamado George, quien al parecer estaba limpio. Por cierto, la orientación sexual de Michael es diferente de lo normal. ¡Marica! ¡Marica! Con las declaraciones, el detective identifica que la desaparición fue en camino a la escuela y llegar allí era pasando una discoteca y una cancha de básquet. De inmediato, con una mini grabadora entra al centro nocturno donde conocemos al dueño, Alexander, un tipo recién salido de prisión por haber realizado cosas ilegales en el pasado. Entonces, en media investigación se topa con dos de sus colegas del departamento de narcóticos, Knox y Kennedy. Estos panas por alguna razón madrean a TJ, uno de los trabajadores de confianza de Alexander. En los putazos los chapas mencionan el nombre de 8. ¿Quieres acabar como 8? Obviamente el oficial pregunta quién es ese tal 8, terminando el día sin tener respuestas. Y ojo con este 8. Al día siguiente el capitán de la policía reprime por lo ocurrido con los chapas de narcóticos. Además, advierten dejar de investigar dentro de la discoteca. Sospechoso, ¿no les parece? Por estas mismas sospechas, quiero que estén pilas con el político Richard Costel y los chapas Knoxon y Kennedy. Está bien, Simpson. La noticia de la desaparición de Edgar se convierte en un caso del ojo público, puesto que los padres de Vincent eran unos conocidos adinerados de la zona. Es más, como recompensa habían puesto la cantidad de $25,000. Claro, este acto no era del agrado del Mijín. Es más, la relación de este último con sus padres jamás había sido muy buena desde hace full tiempo atrás. Más adelante, los chapas se encuentran la camisa del hombrillo manchada de líquido vital, esto gracias a un recolector de la basura. Por ende, tienden a pensar que podría haber estirado la pata. Sin pistas del asunto, Vincent empieza a realizar el boceto de la marioneta creada por su hijo, de esa forma poder encontrar al mencionado, plasmando por primera vez a Eric, y acto siguiente tiende a tener alucinaciones con el monstruo, como si este fuera su alter ego, o más bien podemos definir que este ser está en su cabeza por los traguitos que se anda tomando desde la desaparición de Edgar. En ese lapso conocemos al amante de Cassie, Sebastian, pero también vemos un accidente donde el chapa Kennedy es atropellado yendo directo con San Pedro. Muerto. Al otro día en la escuela, Michael descubre un dibujo realizado por Edgar donde se plasma un sujeto desconocido. Seguidamente los chapas van con George, quien tenía antecedentes penales. Así también en su departamento encuentran una puerta hacia un sótano y en su interior descubren el mismo dibujo realizado por el hombrillo, pero mucho más grande. Obviamente el ruco es detenido por ser un sospechoso, aunque comenta ser inocente. Vicente tampoco cree que su vecino sea el responsable de la desaparición.
Más tarde, con todo lo ocurrido, el Mijín logra convencer al jefe de la TV a fin de presentar a Eric, y la cita queda para el viernes de esa semana. Otra cosa más, como recordarán, Vincent tenía una herida en la frente, y esto sería porque el día de la desaparición sí había seguido a su hijo, por ende termina siendo un sospechoso más. Y su esposa tiende a pensar que el Mijín pudo hacer alguna huevada. En ese lapso conocemos a la señora Rochelle, quien desde hace 11 meses anda con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido llamado Marlon. Sin embargo, para el capitán de los Chiapas, este caso estaría cerrado y que deje de joder. Desde ya les digo que este servidor público me cayó muy mal, porque en cada uno de los capítulos trata de ocultar algo que al final los llevará a tener serios problemas. Bueno, esto se pone interesante. Más adelante, el detective confirma que Alexander, el dueño de la discoteca, no tenía nada que ver en el asunto de la desaparición. Además, este pana con Michael, al parecer, habían tenido una relación en modo espadachines. Marica. De la misma manera, George es liberado al comprobarse su inocencia, y Vincent termina siendo el sospechoso principal, esto gracias a las grabaciones de las cámaras de vigilancia, donde se confirma que el día de la desaparición había ido detrás de su hijo. Luego de ser detenido, cuenta la verdad de sí haber ido detrás de Edgar, teniendo un accidente ocasionando la herida en su frente, y cuando pudo alcanzar a su hijo, menciona haber tenido una pequeña riña, y viendo el enojo del niño, lo había dejado ir pensando que iría a la escuela, y la sangre en la camisa sería producto de aquel accidente. Entonces la huevada sería que Edgar en sí no fue secuestrado, sino más bien había escapado de casa. Claro, los oficiales siguen creyendo que pudo ser un secuestro. Luego de comprobar la declaración con los videos de vigilancia, liberan al Mijín. ¡Qué bien! Pero su nena lo echa de la casa, comentando que tiene un amante y espera un bebé de Sebastián. ¡Qué mal! Y la ruptura de este amor sería por los constantes problemas en su matrimonio. Por su parte, el político Richard Costel tiene la idea de limpiar los túneles debajo de la ciudad, supuestamente a fin de reubicar a los indigentes, y uno de estos indigentes era Yusuf, el mismo sujeto desconocido plasmado en los dibujos de Edgar. La cuestión de hablar sobre este personaje es porque se muestra a él como si él fuese el secuestrador, pero esto no era así, puesto que el Wombrillo, por su propia voluntad, lo había seguido hacia los túneles. Ahora nos centramos en la desaparición de Marlon Rochelle. Este hombre también había desaparecido cerca de la discoteca y la cancha de básquet. Al parecer, Knox junto con Kennedy tenían algo que ver en la huevada. Por tal, el detective indaga quién es Ocho, y el mismo Knox menciona que no haga ese tipo de preguntas. No sabes con quién te estás metiendo. Sospechoso, ¿no les parece? Estas sospechas tienden a confirmarse gracias a la esposa de Knox, la cual indica que cuando su esposo se enteró del fallecimiento de Kennedy, se puso muy tranquilo, y si eso no fuera poco, el mismo Chapa sería responsable de perpetrar el atropello, ya que el auto de este último tenía un golpe y rayones. Pese a decir el asunto al capitán, este sigue empeñado en dejar en paz el caso de Marlon. Evidentemente, da a entender que también oculta algo. Mientras tanto, la presentación de Eric tiene éxito, sin embargo el jefe de la TV no quiere trabajar con Vincent. Además, por este éxito el Mijín se va de traguitos como si no le importara su hijo perdido, mientras su esposa sigue repartiendo volantes. Soy un padre terrible. Al día siguiente es despedido a través de su propio amigo Lenin. El Mijín, todo emputado, le dice sus verdades, puesto que la orientación sexual de este pana era diferente. ¡Marica! Enseguida, Vincent se topa con su padre, quien al verlo todo madreado y chuchaqui, comenta que debería de ir al doctor, sobre todo a rehabilitarse, pues tenía tendencias de ser un Mijín consumista de sustancias ilegales y alcohol. Claro, por su relación, omite en hacer caso. Antes de seguir con el resumen, te invito a suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con tus amigos, comenta, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Siguiendo con el resumen, el detective pregunta al hombre de la basura dónde y cómo encontró la camisa de Edgar. También aprovecha para averiguar si alguna vez ha visto a Marlon. No obstante, el jefe de la basura interrumpe el diálogo como si escondiera algo. Y en este secreto también estaba involucrado el político Richard, y dan a entender que trafican con sustancias ilegales. ¡Esos malditos! Por otra parte, Yusuf y Edgar tienen una conversación donde el Wombrillo indican haber escapado de la casa por las constantes peleas de sus padres, y tampoco tenía ganas de regresar. Allí conocemos a Raya, una nena del bajo mundo adicta a las sustancias. La cosa era que esta loquilla tenía intenciones muy malas. Como recordarán, Alexander, el dueño de la discoteca, tenía como mano derecha a TJ, y este pana andaba en cosas muy chuecas, manejando un negocio de tráfico de niños por debajo de la mesa, y Raya, como le debía mucho billullo, tiene la idea de entregar al niño a modo de cancelar su deuda. Claro, porque le conviene. Posteriormente, gracias a los dibujos hechos por Edgar en el sótano de George, Vincent descubre que el arte no solo era un dibujo, sino más bien un mapa con el cual pretende encontrar la ubicación de su hijo. Cuando menciona esto, el detective tiende a no creer ni madres. Pero el mismo detective descubre que Lenin, compañero de trabajo del Mijín, tenía antecedentes en contexto al tráfico de niños,
o más o menos parecido a eso. Obviamente, de inmediato realiza varias preguntas al gordito sobre si es que alguna vez conoció a Marlon, y es allí cuando se revela que Marlon era aquel individuo apodado como Joe por su playera de básquetbol enmarcada con dicho número. Alexander, al enterarse de que su hombre de confianza hacía de las suyas por detrás de su espalda, lo madrea preguntando dónde chuchas está la grabación de las cámaras de seguridad del día 12 de junio, mismo día de la desaparición de Marlon, y TJ sería el posible responsable de llevar al mencionado con uno de sus clientes. Pero allí vamos a poner un punto, ya que al final se revelará todo el desmadre. Ok. Como recordarán, $25,000 estaban como recompensa, y Yusuf tenía la idea de cobrar el billullo para salir de los túneles. Llama a Cassie para efectuar el rescate, citándola cerca de un teléfono donde debe de llevar el dinero, sin testigos y peor aún con chapas. Aunque más adelante el chapa termina descubriendo al mencionado gracias a las cámaras de seguridad, ahora siendo él como el principal secuestrador del niño. Y conociendo al sospechoso, el capitán de los chapas había dado la información a la prensa, provocando un descontento en la madre del Guambrillo así como en el detective. Por ende, Yusuf se convierte en el hombre más buscado. Justamente esa misma noche, por órdenes del político Richard, se inicia la limpieza total en los túneles, y como el Rasta había pedido el rescate para esas horas y con su cara siendo la más buscada, no tenía más opción de confiar en Raya, quien con malas intenciones pretende llevar a Edgar con TJ, pero por un accidente terminan cayendo en el río de la Alcantarilla. En ese mismo lapso, Vincent, gracias al mapa de su hijo, se sumerge a los túneles, donde observa a varios indigentes en modo Snoop Dogg, y a la par termina decayendo con las sustancias, mientras a su alrededor todo es un desmadre. En ese mismo momento, todo dopado, logra ver a Edgar, sin embargo por la sustancia ilegal queda todo noqueado. A continuación, Alexander comparte la cinta del 12 de junio al detective, pues como mencioné, estos panas anteriormente habían tenido una relación de espadachines. Bueno, ni al caso, en aquellas imágenes se revela ¡algo terrible! ¿Recuerdan al chapa Noxie Kennedy y también al político Richard Costel? Pues este último había sido adquiriendo los servicios de TJ, y TJ había entregado a Marlon para complacer al político. Pero cabe recalcar algo más, porque en las imágenes explícitas se ve que el Wambra no era obligado a realizar dichos actos. Además, en una de las escenas el capitán menciona que el Guambrillo ya había sido detenido anteriormente por poseer sustancias ilegales. Claro, eso no quitaba que aún sea un menor de edad. Bueno, la cuestión aquí es que el chapa Knox y Kennedy habían madreado a Marlon, y al parecer por una deuda que el niño tenía debido a las sustancias ilegales, acción que le dejó sin vida, y los hombres de la basura habían sido quienes desaparecieron el cuerpo. Es decir, los chapas, el político, los de la basura y el mismo capitán de la policía sabían de toda la huevada. Por esa misma razón, este último quería dejar en olvido el caso de Marlon. ¡Esos malditos! Es más, TJ había tenido una lista negra con todos los nombres de los partícipes en su red de tráfico de niños. Entonces el detective da a conocer el asunto en los medios, llevando a cabo la detención del político, el chapa Knox, así también de Lenin, quien estaba dentro de la lista. Por último, el capitán también es destituido. Yo también. A pesar de llegar a esta verdad, siguen sin encontrar a Edgar, y como recordarán, este último terminó cayendo por las alcantarillas. Enseguida dan a conocer que encontraron un cuerpo sin vida, y claro, este podría ser de El Guambrillo, pero ¡no! Pues el cuerpo pertenecía a Raya, quien se había ido con San Pedro durante la caída. Ahora Vincent se despierta teniendo una pelea con su alter ego, o sea Eric, quien se representaba como su lado más hecho mierda, ser un mal padre, adicto y que solo piensa en sí mismo. Venciendo aquel lado oscuro y con la idea de encontrar a su hijo, sabiendo que aún sigue con vida, se pone el traje de Eric para llamar su atención, y en una transmisión pública de televisión comparte su mensaje de redención pidiendo disculpas a su hijo por ser como es, y que ahora cambiará para bien. Igualmente reta una carrera hasta la casa. Obviamente el Guambrillo, al escuchar aquellas palabras, acepta el reto y por fin apareciendo de nuevo. Lo más triste de todo esto es que la madre de Marlon aún seguía en búsqueda de su hijo, pues su cuerpo estaría debajo de la basura, dicho por los mismos hombres de la basura. Finalmente Vincent se va de la casa para rehabilitarse y así de nuevo recuperar su vida, sobre todo ser un buen padre. Fin. Meses después vemos al mijín todo recuperado camellando en su programa infantil. También vemos que por lo del la discoteca de Alexander fue cerrada, pese a que él no tenía nada que ver. Además, también vimos cómo el detective ocultaba su orientación sexual, puesto que en esas épocas era muy mal vista esa situación. Cassie, por su parte, comenzó una relación con Sebastian, quedando sin rencores con Vincent.
Igualmente, esta miniserie nos deja varios mensajes en torno a ser un buen padre, no ocultar quién eres y la corrupción existente hasta ahora. Personalmente yo la recomiendo ver y le doy un 7 de 10. En fin, espero que les haya gustado el resumen, dejen su comentario si han visto esta miniserie. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más videos. Además, puedes unirte y ser miembro del canal, así nos ayudarías mucho más. Hasta la vista, baby.